Se viene un momento para los mercados que es bastante especial, no se da todos los días y la verdad que es una oportunidad increíble para hacer bastante plata. Va a estar bastante bueno y te voy a contar qué está pasando más o menos en los mercados y por qué digo esto. Lo que está pasando ahora es que va a fluir muchísimo capital desde un lugar hacia otro. Entonces nosotros medio que podemos identificar hacia dónde va a ir ese capital y si un mercado, por ejemplo, no sé, tiene $100.000 y le entran $100.000 más, hace que ese mercado explote básicamente porque entra muchísimo más capital. Entonces nosotros podemos identificar a qué mercado puede fluir ese capital. Bien, te voy a contar bien por qué estoy diciendo esto, que es lo más importante. Después de la pandemia, o en la pandemia básicamente, en todo el mundo se empezó a emitir mucha plata. Se empezó a tirar dólares a la calle, pesos a la calle, euros, todo. Por eso subió muchísimo la inflación. Subió muchísimo la inflación en todo el mundo. Acá en Argentina pasamos a una inflación de 300% anual. En dólares subió al 9% anual, una inflación que no se veía hace un montón de años. Después en Europa también 10% anual, una locura de inflación. O sea que subió la inflación en todo el mundo porque se empezó a emitir muchísima plata para tirar a la calle, básicamente. Ideas súper socialistas, digamos. ¿Qué pasó? Para bajar la inflación después, los bancos centrales empezaron a subir mucho la tasa de interés. ¿Qué pasa? Cuando vos tirás mucha plata a la calle, cuando empezás a emitir y tirar plata a la calle, eso genera muchísima inflación, pero sobrecalentás demasiado la economía. También porque si la inflación es alta y la tasa de interés queda muy barata, por ejemplo, si vos podés pedir dinero prestado al 1% y la inflación es del 9%, vas y pedís préstamos, básicamente, porque pedís préstamos y hacer rendir muchísimo la plata. Que bueno, yo lo hice, yo pedí un préstamo también. Si quieren en otro video déjenme en los comentarios si quieren y les dejo y les digo más o menos cómo fue lo que hice. Pero bueno, pedí un préstamo básicamente, pues me daban una tasa muy barata y la inflación estaba altísima. Entonces, que acá en Argentina, por ejemplo, muchísimas personas piden préstamos y lo ponen en plazo fijo cuando pasa eso. Bueno, en ese momento se podía, el plazo fijo llegó a rendir 10% mensual, por ejemplo, y vos te pedías un préstamo al 40% anual. Entonces, pedías al 40% anual y con el plazo fijo le hacías 130% anual. Una locura. Entonces ganabas plata fácil. Básicamente eso es sobrecalentar demasiado la economía. Se piden muchísimos préstamos, muchísima gente se endeuda y bueno, se crea muchísimo dinero también por ese lado. Dinero como que sale de los bancos. Entonces, todo eso sobrecalienta demasiado la economía, que eso fue lo que vivimos años anteriores en Argentina, en Estados Unidos, en todos lados. Nosotros pensamos que solamente pasa en Argentina. No, pasó en todos lados, en Europa también. Bien, entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a enfriar un poco la economía. ¿Cómo enfriaron la economía? Básicamente subiendo las tasas de interés. Por eso vimos a la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, que subió la tasa de interés de 1% a 5%, a 5,5%, que es a lo que estuvo hace unos días nada más. Que es un montón, o sea, subieron la tasa de interés muchísimo. En Argentina también subieron muchísimo la tasa de interés, en Europa también subieron muchísimo la tasa de interés. ¿Cuál era la idea? Enfriar un poco la economía y bajar un poco la inflación. La inflación se crea básicamente porque una economía demasiado caliente, una economía sobrecalentada, genera justamente eso, genera inflación. ¿Por qué? Pues muchísima gente sale, pide préstamos, compra con cuotas también. Entonces todo eso es sobrecalentamiento. Vos subiendo la tasa de interés haces que esto no sea tan rentable. Por ejemplo, lo que les decía recién de los préstamos, que vos pedías un préstamo al 40% y le generabas un 130%, o sea que era plata gratis básicamente, plata muy fácil que podía hacer cualquier persona sin ser un experto de las finanzas. Eso lo dejan de hacer. ¿Por qué? Porque si vos le subís la tasa del 40% al 100%, que pasó también, deja de ser tan rentable lo que antes era plata muy fácil y se empieza a enfriar un poco la economía. Entonces, ¿qué pasó? Subieron muchísimo las tasas de interés para bajar un poco la inflación. Funcionó bastante bien. Ahora vimos una inflación en Estados Unidos de 2,5% más o menos. Bajó del 9%. En Europa también bajó del 10%. Y ahora se encuentra cercana al 2, 3, 4% anual.
Entonces bajó muchísimo la inflación porque suben las tasas de interés. ¿Qué pasa? Cuando suben muchísimo las tasas de interés, muchísima plata se va a la renta fija también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos con el S&P 500 podés ganar en promedio un 10-12% anual y el S&P 500 tiene muchísimo riesgo porque es renta variable. Ahora, vos con un tesoro de Estados Unidos, con un bono del tesoro de Estados Unidos, por ejemplo, pasaste a poder ganar un 5% anual. ¿Por qué? Porque subieron muchísimo la tasa de interés. Entonces, muchísima plata sale de la renta variable, sale muchísima plata también. Por ejemplo, ¿vieron lo que pasó en Japón? Bueno, muchísima gente en Japón pedía plata en Japón, la llevaba a Estados Unidos porque le estaban pagando más de un 5% anual, que es una locura, es una tasa extremadamente alta para los bonos del tesoro de Estados Unidos, y pasó básicamente muchísimo dinero a la renta fija de Estados Unidos, porque te estaban pagando mucha más tasa que en otros países. Imagínate que lo que pasa en Japón es que vos pedías dinero prestado al 0% o al 0,10% anual, lo llevabas a Estados Unidos y te pagaban un 5,5% anual. Eso se llama carry trade, llevar la plata de un lugar hacia otro y generarle una tasa de interés más alta, básicamente. Entonces, empezó a salir muchísimo capital de otros países, de China, de Japón, de Europa también, a Estados Unidos, a los bonos del tesoro de Estados Unidos, y ahora todo ese capital que estaba en los bonos del tesoro de Estados Unidos porque pagaban muchísimo, porque la tasa de interés estaba demasiado alta, bueno, puede salir e irse a otros mercados. Entonces nosotros, justo se está dando esto. O sea, hace unos años, después de la pandemia, cuando suben muchísimo las tasas de interés, se dio una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque pasó muchísimo capital de todo el mundo básicamente hacia el dólar, pasó muchísimo capital hacia los bonos de Estados Unidos. Ahí se dieron grandes oportunidades que nosotros mismos las aprovechamos. Si sabes identificar cómo fluye este capital, es que tenés la vaca atada básicamente, como decimos acá en Argentina. Es increíble. Bueno, en ese momento se dieron un montón de oportunidades cuando fluyó tanto capital hacia la renta fija de Estados Unidos, hacia los bonos del tesoro de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Todo ese capital que está en los bonos del tesoro de Estados Unidos va a empezar a salir. ¿Por qué? Porque empezaron a bajar las tasas de interés. Si no te enteraste, si vivís debajo de una piedra y no te enteraste, bajaron las tasas de interés en Estados Unidos 50 puntos básicos. Entonces, la tasa de interés estaba en 5,5% anual y ahora quedó en torno al 4,75-5% básicamente. Entonces, bajaron 50 puntos básicos la tasa de interés y eso hace que empiece ahora a salir capital de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que empiece a salir capital del dólar, y todo ese capital, que es un montón de capital, se va a ir a algún lado. Bueno, ¿a dónde puede ir? A activos de riesgo, a acciones tecnológicas, a criptomonedas, a acciones más defensivas como Coca-Cola, Walmart están en máximos históricos, básicamente vienen subiendo un montón. Visa, Mastercard, American Express, todas esas son acciones más defensivas que están en máximos históricos ahora. ¿Por qué? Porque ya está pasando esto y muchísimo capital pasó a acciones defensivas. Fíjense cómo esas acciones defensivas que les acabo de decir están en máximos históricos. Entonces, todo ese capital que va a salir de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y de Estados Unidos y del dólar va a empezar a ir a otros mercados. ¿A qué otros mercados puede ir? Bueno, puede ir a China, puede ir a Europa, bueno, puede ir a un montón de lugares. Entonces, no es como que tan fácil de decir, no, es que este capital va a ir a Coca-Cola y yo compro Coca-Cola. No es tan fácil, sino que puede ir a un montón de mercados. Quizás las criptomonedas se ganen algo de este mercado y puede ser muy interesante también. Entonces, justo ahora está pasando esto de que van a empezar a bajar las tasas de interés, porque las tasas de interés están altísimas. O sea, si vos tenés una inflación del 2% anual, del 2,5% anual, y la tasa de interés te quedó en un 5%, es que va a tener que bajar más la tasa de interés, porque si no, la economía no va a funcionar así. Incluso si estás pagando tanto, te estás endeudando muchísimo también. O sea, si vos me ofreces a mí pagarme mucho, un 5% anual, y yo te doy mucha plata, porque entra muchísima plata, después la deuda se te hace impagable básicamente, porque básicamente estás pagando muchísima más plata de la que deberías.
que por si la inflación está en un 2,5% anual y vos pagás un 5%, estás pagando muchísimo más y la deuda se te va muchísimo. Fíjense cómo la deuda en Estados Unidos está en máximos históricos y tuvieron que ampliar el techo de la deuda porque sigue la deuda para arriba y esa plata no está para pagar. Entonces a la Reserva Federal se le empieza a complicar todo si no sigue bajando las tasas de interés. Y bueno, va a tener que empezar a bajar las tasas de interés, la inflación se está poniendo bastante bien también, el desempleo en Estados Unidos está bastante bien también. Eso es como que no lo apura tanto a Powell para bajar las tasas de interés, pero bueno, van a tener que ir bajando las tasas de interés a lo largo de este año, a lo largo de los próximos meses también. Así que, ¿qué puede pasar? Básicamente que pase muchísimo capital desde la renta fija, desde Estados Unidos hacia otros mercados, quizás dentro de Estados Unidos a otros sectores de la economía, y nosotros tenemos que identificar hacia dónde va todo ese capital, porque se van a dar oportunidades increíblemente grandes que no se dan todos los días. Esto que pasó de una pandemia, de inflaciones de 9% anual, estas inflaciones que vemos tan altas, no las veíamos hace un montón de tiempo. Entonces, ahora se está dando una oportunidad que no se da todos los días básicamente, y eso es lo que te quiero contar en este video. Acá abajo de este video o te voy a dejar mi Instagram o te voy a dejar algún link para que vayas. Si vas a mi Instagram, ahí tenés también mi comunidad gratuita, tenés todos los links ahí en Instagram y hasta tenés mi WhatsApp en Instagram, porque lo puse una vez y lo dejé, así que tenés mi WhatsApp ahí para hablar directamente conmigo, es mi WhatsApp personal. Así que anda a Instagram, toca los links que en mi biografía, ahí tenés en mi perfil de Instagram, tenés los links, también me podés escribir por ahí por Instagram. Y bueno, este video, díganme si les gusta este tipo de videos. La verdad que me senté relajado, tenía un rato, porque tenía algunas llamadas hoy y digo, bueno, voy a hacer un video de YouTube. Así que bueno, díganme si les gusta este tipo de videos y lo voy a dejar acá, nos vemos. Chau, chau.